Buenos días, les agradezco por estar aquí conectados. Yo sé que no es fácil a esta hora, que no es sencillo, pero sí es interesante. Marisabel está en Stranger Things con esa lámpara de allá atrás que titila. Se te va a aparecer alguien por allá atrás. Genial, mejor dicho. Bueno, eh, cuéntenme cómo les fue esta semana. Cuéntenme con esa parte de comunicación auténtica. ¿Pudieron practicar? ¿Realizaron las actividades? ¿Pudieron hacerlas? Cuéntame, Marisabel, primero las damas. ¿Qué encontraste tú? Espérame, yo me hago por acá, en otro lugar, Ah, que bueno. es real. La oficina tenemos como un strober. Sí. ¿Tú dónde Bueno. trabajas, Marisabel? Que tienen un árbol en toda la mitad del edificio. Ujú, míralo allá. Entonces, yo trabajo en Vegachí, en la oficina de Corantioquia, Mm, pero por lo general, pues esta es la sede principal, pero a esta sede le corresponden 12 municipios. ujú. Entonces toca estar pues como viajando entre ellos. Ah, claro. Por Pero es- Antioquia es la autoridad ambiental. Ujú. Bueno, profe, la pregunta es, perdón, me perdí, Tranquila, no te preocupes. me desconecté. No, tranqui. Entre la semana, desde que hablamos la semana anterior a esta, Ujú, había ujú. como un ejercicio para realizar que era básicamente la comunicación auténtica y visualizarse en esa Ah, ok. comunicación cómo se iba Ujú. desarrollando, cómo se estaba dando. Entonces, ¿cómo te fue, Marisabel? ¿Si pudiste aplicarlo, no pudiste aplicarlo? ¿Qué encontraste? Pues leyendo también el tema desde lo de Maturana, Ujú. bueno, ahí nos hablaba como desde el nacimiento del hombre, ¿cierto? Sí. Al día de hoy. Y definitivamente el tema de las comunicaciones es transversal a todo, tanto la comunicación como la educación y lo ambiental. Son tres temas primordiales que son transversales como a todo el diario vivir en todos los espacios, contextos. Entonces, pues la comunicación auténtica, bueno, yo aparte soy comunicadora, periodista, Ujú. entonces entonces, pues yo sé que en toda parte la comunicación es primordial. O sea, Sí, para el todo. tema de las comunicaciones para mí, una empresa sin una buena comunicación y más sin una comunicación auténtica, mm, no logra llegar a sus metas como se lo proponen, pues se hace más difícil el camino. Así No sé, algo es más. mucho más complicado. ¿Y te Ujú. pudiste observar cómo te comunicas tú? Ese ejercicio, sí lo he venido, de hecho lo he venido como haciendo lo que hace que iniciamos este curso Sí. y es muy teso, es demasiado teso porque unas veces, de hecho uno quiere hacerse entender, pero no, uno quiere que lo entiendan, pero no se hace entender cuando uno se está comunicando. Ujú. Entonces es como no preguntarse cuando no lo comprenden a uno, no preguntarse, ¿me entendieron? Sino, ¿realmente me hice entender? O estoy siendo asertiva. Entonces, eso es como... Y bueno, yo ahorita estoy emprendiendo también un proyecto. Me gusta mucho el tema de los caballos. Entonces tengo una pesebrera, pero yo no miro eso tanto como microempresa, pero ahorita me está tocando, bueno, tengo un empleado, tengo varias personas que son aliados, entonces también ya los leo como los stakeholders, entonces cómo me estoy comunicando y realmente creo que me falta mucho. Perfecto, pues es Ujú, una confesión de parte que valoro bastante y ujú. muy bien, la idea de que uno se identifique lo que le falta es que lo puede llegar allá, puede procurar alcanzarlo. Lo peor sería seguir como estamos sin darnos cuenta que nos falta y creyéndonos seres como completos o terminados o cosas
similares Claro. que en ningún momento está ajustado pues completamente a la realidad. Y Perfecto. también cómo ayudar. Pues digamos, en mi caso estoy muy cerca de jefes. Ajá, Entonces, cómo ayudar también a través de ellos a que esa comunicación igualmente sea asertiva correcto. Cuando la con el resto comunicación, pues, de equipo de trabajo. sí, tal cual. Ujú. Muy bien. Muchas Yo gracias. me, A ver, Andrés. yo me identifiqué mucho con lo que dijo Marisabel en la parte de que no somos muy asertivos, o sea, cuando empezamos a identificarnos qué tan asertivos somos al comunicarnos, Sí. en el ejercicio yo identifiqué que no somos muy asertivos al tratar de comunicarnos con personas de la cotidianidad o con personas que son muy cercanas o que ya conocemos mucho. No tanto que son muy cercanas, sino que Ujú. compartimos mucho con esas personas. Sí, señor. Mientras que es más fácil darnos a expresar o expresar todo lo que queremos dar a conocer con una persona desconocida. Pues me pareció más fácil. Esta semana tuve la posibilidad de hacer el ejercicio porque hicimos una reunión en un club de motos Sí. donde me encontré con gente que no conocía. O sea, que era, o sea, siempre tenemos un grupo de WhatsApp y todos hablamos y todos damos nuestras opiniones, pero muchos no nos conocíamos personalmente ni sabíamos. Entonces empezar a comunicarnos con esas personas ya físicamente y mira, es que es de tal persona y comenzar a compartir ese momento, darse a expresar para el fin común que teníamos en esa reunión fue mucho más fácil que, por ejemplo, comunicarme con mi mamá o con mi hermana estoy con ellos todo el tiempo. Ujú. Que, por ejemplo, ya le conocen a uno los gestos, las mañas o la forma de expresarse y sabe que está bravo, está contento, está enojado. Entonces, con esa parte me identifiqué mucho con lo que dijo Marisabel, la parte de ser asertivo. No es fácil, sobre todo con los que nos conocen más, con la familia, uno diría, pues es más fácil comunicarse, en ocasiones no. En ocasiones es más difícil comunicarse con ellos precisamente porque nos conocen más y estamos más descubiertos al comunicarnos, ¿sí? Es muy fácil que en la familia, pues supongo que no es tu caso, pero que en la familia uno diga algo y de inmediato identifiquen si uno está diciendo cosas verdaderas o no. Y así no lo digan, ellos saben y uno incluso puede sentirse juzgado por eso. Y por eso en la relación padres-hijos eh, hay una tendencia ahora a decir que los papás deben ser los amigos de los hijos. Y eso no es sencillo, o sea, eso no es fácil y el papá tal vez no está llamado a ser el mejor amigo del hijo. El mejor amigo del hijo es como vos estás diciendo, Andrés, el que comparte los gustos e intereses, con el que se comunica en el mismo lenguaje, al mismo nivel y todo. En la familia las relaciones se dan afectivamente, amorosamente, pero no desde la amistad, sino desde la sangre, desde saber que somos una sola unión, que estamos relacionados, que ahí sí hasta que la muerte nos separe porque es la sangre la que nos une. Entonces desde ahí la comunicación y las relaciones se configuran diferente. Obviamente vas a un club como el que estás comentando de motos y la conversación debe fluir muy fácilmente porque hay muchos intereses comunes. Y como a todos están ahí metidos y a todos les interesa lo mismo, entonces la cosa fluye fácilmente. Además, no se habla de cosas profundas, que eso es lo otro. Hablamos de motos, hablamos de marcas, hablamos de rendimiento, hablamos de gasolina. Nadie te va a cuestionar por qué, oíste, ¿por qué te compraste esa moto y más bien no aportaste a la cuota que debes yo no sé dónde? Que ese tipo de cuestionamientos sí lo haría la familia, ¿sí? En cambio ya, uy, qué moto tan bacana, qué tal cosa, cuándo te la compraste, tal, no se va uno a la profundidad del ser. Entonces por eso es muy fácil la comunicación, muy sencillo, muy fácil. Pero bien, muchas gracias Andrés. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien tú. Bien, muchas gracias. Ah, bueno, parece que empezaron a hacer un poco de bulla aquí. Esperemos que se pase. Les dio por martillar y taladrar. Bueno, Juliana, ¿cómo te fue esta semana con la comunicación auténtica? Cuéntame. Muy bien, realmente pues es como una reflexión pues, hacia uno mismo, como para uno ver como en qué está fallando cuando hicimos el informe, que realmente era algo como muy personal.
¿cierto? Ajá, Y teniendo en cuenta como todo lo que leímos, el video, pues como uno hace el mismo análisis y darse cuenta en que uno verdaderamente sí comete errores y que tiene mucho por mejorar. correcto. Tal cual. Esto era lo que nos está contando ahora Marisol. Lo mejor de todo este ejercicio es identificar que no somos seres perfectos, que Ujú. afortunadamente somos perfectibles. Es decir, no estamos completamente terminados y vamos hacia la terminación. Es más o menos lo que decía Maturana en esa carta de qué es ser humano. Él dice, lo que nos hace seres humanos es la relación con, es la socialización, ¿sí? Pero esa socialización solo se puede dar a través de un lenguaje. Y el lenguaje no es únicamente la palabra, ¿sí? Desde ese punto de vista, para mí, un embrión, para mí, en el vientre materno ya es un ser humano. ¿Por qué? No sé si Marisabel tiene hijos. No. No, señor. ¿Y Juliana? Sí, ¿Cuántos? uno. Uno. ¿En qué momento lo empezaste a sentir en la barriga? Ya como a los 5 meses. Eso. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando lo empiezan a sentir? Uno se da cuenta que uno no está solo, que ya Eh, tiene una persona ahí. Ojo, ojo a eso que está diciendo Juliana, que no estamos solos, que hay un ser allá adentro. Pues yo creo que para uno como hombre que no ha tenido esa experiencia, eso es muy loco, pues eso es como imaginarse la película de Alien que sale por allá de la mitad de el tipo, pero es así. Y cuando se empieza a notar el movimiento, se empiezan a dar relaciones, empiezan a tocar la barriga, empiezan a llamar por el nombre si ya lo eligieron, no saben el sexo. Tal, ay, mira, se movió para este lado, no, está para este lado, ay, tal cosa. Se empieza una relación y empieza un lenguaje que no necesariamente es la palabra, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros nos comunicamos, no nos comunicamos únicamente a través de esto, de la voz. Nos comunicamos a través de los gestos, de la postura, del medio ambiente. Yo puedo decir, estoy muy contento con lo que estás haciendo, pues nadie me va a creer. ¿Por qué? Por el ceño súper fruncido. O puedo decir, Ujú. mira, ese se mató, estoy tan triste. Tampoco funciona, ¿cierto? Entonces, la comunicación no es únicamente una palabra, es un lenguaje completo que además se relaciona con cosas culturales. Por ejemplo, si vamos a saludar a un japonés y lo saludamos como si fuera colombiano, ¿qué pasa? Y respeto, Uy, básicamente respeto, respeto. porque no se puede tocar. A un japonés no se le puede tocar nunca. Y nosotros, pero este man tan raro, tan arisco, ¿qué le pasa, papá? ¿Qué tal cosa? Son cosas culturales. Entonces, ojo, la comunicación auténtica, la verdadera comunicación, parte de entender el contexto donde me estoy comunicando. Va mucho más allá de simple eso que nos enseñaron y que Marisabel es experta en emisor, receptor, mensaje, medio, contexto, lo que sea. Va mucho más allá, porque resulta que el emisor y el receptor no son antenas, sino que son personas con un contexto, viviendo un contexto, como hablábamos la vez anterior. ¿Listo? Y preguntémosle a Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Profesor, ¿cómo le va? Bien vos. Acabo, casi no llego, pero llegué. Llegaste, maravilloso. Contame cómo te fue esta semana con la comunicación auténtica. A ver, profesor, es que voy a empezar con algo básico, desde el tema de Maturana, Sí, de haber leído ese capítulo, yo creo que uno se enfrenta a un pensamiento muy diferente de personas que tienen muy abierta su mente a tener un pensamiento básico y a sacar las ideas desde el punto de vista más básico de las personas y de la sociedad. sí. Uno parte desde un punto donde usted nació, donde usted aprendió, donde usted se crió, y uno no está tan abierto a esos puntos de vista. Entonces los ve diferentes, los ve raros. Ujú, Pero cuando usted avanza y los estudia otro poquito, pues yo creo que uno empieza a ver que tienen razón en ciertas cosas que la sociedad nos ha metido y nos ha encajonado en ciertos estereotipos y que a veces no somos tan originales como deberíamos ser. ujú. Entonces, yo creo que con esa base que empezamos y con las lecturas y con todo, uno se va dando cuenta que es que uno tiene que desarrollar su estilo y su forma, y uno lo tiene. Pero
pero imponerlo un poquito, porque a veces usted tiene su estilo y su forma, pero las normas y las reglas lo apretan tanto que usted no lo puede mostrar y desarrollar. Entonces yo creo que esa parte de la personalidad uno la tiene y la tiene que mostrar. Y ahí es donde sacan uno las cosas buenas y las cosas que de pronto lo vuelven creativo e innovador. Así es, Andrés, pero no hay que desconocer que vivimos en una sociedad y de todas Sí, maneras claro. hay algunas cosas simples y sencillas, unos mínimos que nos permiten trabajar en comunidad, ¿no? Qué sé yo, bueno, no vamos a salir desnudos a la calle corriendo, ¿sí? En nuestra sociedad hay otras sociedades en las que eso es normal, simple, sencillo. En nuestra simbología, en nuestra sociedad, no es posible, no se considera bien. Entonces, por más que mi personalidad sea así extrovertida, a mí que me importa que me digan lo que quieran, pues hay unas normas claras que yo debo seguir para estar. Eso sí, sin que anulen lo que soy de fondo, lo que soy en profundidad, qué sé yo, la libertad de expresión. ¿Sí? Países No, donde no se permite disentir del otro, ni hablar mal del otro, ni nada. Ahí yo tengo que saber cómo manejar esa situación para no anularme. ¿Qué vas a decir, Andrés? no, hay algo muy importante también, profesor, y es la adaptabilidad. Y yo se lo expreso desde mi punto de vista personal porque yo hace ya un tiempo vengo trabajando para una empresa de la India. Y uno no cree, pero las diferencias culturales, el tema de escribir un correo a quien no es o a quien no incumbe, mandar la información a otro, eso al principio me traía muchos problemas. Porque yo estoy acostumbrado aquí que tal persona no me contestó el correo, entonces le escribo al jefe. Y le digo directamente, hermano, no pasa esto y no me está funcionando. Y uno es así. Correcto. Pero la primera vez que a mí me pasó eso, yo le escribí al gran jefe y él me contestó y me solucionó el problema. Pero al igual, la gente de recursos humanos me dijo, no le puedes escribir a él. Él entiende porque tú eres de otra parte, pero si fuera una persona aquí en la India, se hubiera ido de la compañía. Claro. Entonces, empieza uno a ver esas diferencias culturales y esas normas que, como dices, hay que respetarlas. Entonces, yo creo que un proceso muy grande en todo esto es la adaptabilidad que tenga cada persona y que uno logre crear y tenerla para sí mismo, porque eso le va a ayudar a uno a enfrentarse a todas las situaciones que pueda tener. Yo iría un poco más allá que adaptabilidad. Además de adaptabilidad, puede ser una muy grande capacidad de entender al otro, ¿sí? De ser empático con el otro. Ser empático con el otro es entender la situación del otro y conocer un poco el contexto, ¿sí? Que es justamente lo que estás diciendo y que hacíamos referencia ahora, por ejemplo, a saludar a un japonés de abrazo o de tocada de manos, cosas por el estilo, cuando a ellos no se les toca para nada por respeto, o sea, el respeto es que no los toquen. Pasa exactamente lo mismo lo que estás diciendo con lo de la India. Yo le mando el correo a quien corresponde las veces que sea necesario hasta que me responda y habrá otras formas de escalar la solicitud según eso, ¿sí? Pero yo tengo que ser lo que vos decís, capacidad de adaptarme y sensibilidad a la empatía frente al otro para saber por qué me lo está diciendo, desde dónde me lo está diciendo y cómo puedo hacer eso. Las personas que estudian negocios internacionales o que se relacionan con gente de otros países, inmediatamente entienden esas realidades. Les pongo un caso concreto. Yo un tiempo di clases en un colegio en Ecuador, al sur de Ecuador, frontera con Perú casi. Y estaba en clase, muy recién llegado, y un niño me dice, profesor, mándeme al baño. Y yo, pues, ¿para qué lo va a mandar al baño? Yo lo necesito aquí en clase. No, profesor, mándeme al baño. Pero yo no lo necesito en el baño, yo lo necesito aquí. Profesor, mándeme al baño. Claro, el pobre niño se está orinando, pero allá la forma de decir, puedo ir al baño, era mándeme al baño, ¿sí? O sea, la decisión viene de uno y no del otro. Cuando entiendes eso, cuando entiendes la diferencia en un lenguaje, dos países que hablan español, dos países conquistados
descubiertos, conquistados, como quieran llamarlo, para no entrar en esa política, por España, libertados por Simón Bolívar, más los próceres específicos Sucre y compañía de Ecuador. Pero hay términos que son diferentes. Otro, ¿usted por qué está triste? Ah, no, es que mi papá me habló. Ah, pero qué maravilla que haya conversaciones en su casa, que haya apertura. No, pero es que mi papá me habló. Entender que hablar en ese contexto es regañar, ¿sí? Pero para eso tengo que tener empatía, si no me voy a estrellar, como le pasa a muchos. Pues la típica historia de ir a España, de decir, hey, vamos a coger el bus, y ya, entonces te gozan y te molestan la vida y cosas por el estilo. Es algo tan simple como que se transmite en la comunicación día a día, mirar al otro, a sentir, escuchar atentamente, no estar simplemente pensando qué le voy a refutar, hace que nos relacionemos fuertemente. ¿Listo? Eso es comunicación auténtica. Y esta semana tenemos dos. Uno que se llama La urgencia de liderar, del cual tienen un trabajito para el día de mañana, ¿cierto? Y el otro que es la responsabilidad, los otros, ¿sí? Donde identificamos pues otras realidades. Entonces vamos a hablar de esos dos temitas en este ratico. Cuéntenme, ¿leyeron lo de la urgencia de liderar? ¿Por qué se llamará urgencia de liderar esa vaina? Profe, yo creo que es por el tema de que, como dicen ahí, hay una diferencia entre gerenciar y liderar. Ajá. Y la urgencia de liderar es que el gerente no puede ser solo gerente, sino que también tiene que ser líder y tiene que buscar la forma de tener ese liderazgo dentro de su gente. Entonces, yo creo que la urgencia de liderar es como buscar la forma y la forma efectiva de poder llevar a la gente a hacer las cosas bien, no solo ser el gerente por serlo. Ojo, Entonces, estás dando una clave, Andrés, que va un poquito más allá de eso. ¿Qué diferencia un jefe de un líder? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, Andrés Felipe, ¿qué se te ocurre? No, que por ejemplo, un jefe puede ser aquella persona que fundó la empresa o que en el transcurso del tiempo ha ido escalando por sus buenas actitudes técnicas, porque tiene muy buenos conocimientos técnicos y ha ido subiendo y ha ido escalando. Pero al momento de compartir con las demás personas, como el ejemplo que nos dabas esta semana, que tienes una compañera muy ingeniera, ¿cierto?, que no sabe comunicarse, pues al momento de comunicarse, de pronto piensan que es muy fuerte cuando ella está hablando en tonos muy suaves. Sí. Entonces, un jefe puede ser eso, tiene todo muy bien, todos los conocimientos financieros, técnicos en su empresa para gestionar todo el proceso de su dependencia, pero al momento de compartir con sus compañeros o sus subordinados, no tiene esa capacidad de ser un líder, de darles un foco, vamos a aquel camino, este es nuestro objetivo, nuestras metas y lo vamos a cumplir. Vas pegándole, va por ahí. Y darle esa motivación, o sea, darle la motivación a ellos, compartir, entenderlos y poder liderar todo ese proceso, sino que simplemente es su jefe por los conocimientos que tiene y porque sabe hacerlo bien. Ok, muy bien. ¿Qué dice Marisabel? Para mí un jefe es el que simplemente se dedica a liderar desde el poder, no desde el ser. Un líder es quien lidera desde el ser. Ok, sí, muy resumido, pero Pues sí. es muy integral. Sí, Juliana. Yo pienso que el jefe es el que da como las directrices de hacer las cosas y el líder es el que vela, o sea, el que trabaja más con las emociones de las personas para lograr un objetivo común. Muy bien, eso complementa lo que estaba diciendo Marisabel, lo que dijo Andrés Felipe y Andrés Vázquez. Pues yo digo que es que el líder es el que acompaña y está en todo momento en su trabajo de equipo, que no solo da la orden, sino es el que está todo el momento con su equipo de trabajo,
el que está pendiente de que las cosas vayan bien, el que no da las órdenes, sino que las comparte. Ujú. Creo que es un tema de ser buena persona también. Yo pienso mucho eso, ese tema, oh, hay jefes que son jefes que son muy buena persona, no son líderes, pero un líder tiene que ser básicamente una buena persona, pienso yo. Ujú. Y eso lo diferencia de ser un jefe. Correcto. Sin salirse del punto de lo que hablaban ahí, de que se confunda entre la persona que está a cargo y el amigo que le va a dejar pasar todas las cosas a las otras personas, ¿cierto? Correcto. Ojo, Es como ese tema. todos han hablado por el mismo lado. Y es que la diferencia entre un jefe y un líder es la forma como piensa a su equipo de trabajo. ¿Sí? ¿A qué voy? Un jefe piensa el equipo de trabajo únicamente en función de números. ¿Sí? De indicadores, de tiempos, de eficiencia y eficacia, que no quiere decir que esa parte no deba estar, ¿no? Pero hay que estar diferente. Y un líder ve en su equipo de trabajo personas, ¿sí? El otro ve números, el jefe ve números y el líder ve personas. Y ahí radica la gran diferencia. Por eso un jefe no se interesa en los empleados. Un jefe se interesa en que las metas no se le estén cayendo, en que los indicadores no le estén variando, ¿sí? A eso se preocupa el jefe. Un jefe utiliza la estrategia de motivación de la que nos habló Juan de Dios, ¿se acuerdan del Doberman? ¿Sí? En el outdoor. Un jefe es así, un jefe es simplemente, yo necesito es un perro que los empuje para que las normas y para que los indicadores se mantengan, suban y se alcancen las metas. Un líder alcanza las metas, es eficiente, es eficaz, a eso me refería antes, pero sabe que para alcanzar eso está trabajando con seres humanos iguales a él. Lo que decía Andrés ahora de ser buenas personas. Uno los identifica como buenas personas porque ellos se comportan con los demás como iguales, ¿sí? Reconocen en el otro un par igual a él y así se relacionan con él. Y así se dan las órdenes o se dan las indicaciones o se direcciona el trabajo. Un jefe simplemente dice, tiene que hacer esto. Jefe, pero tal, no, lo siento, eso es necesario. Un líder dice, hay que hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jefe, yo puedo, pero es que me pasa, ¿qué necesitas para lograrlo hacer? No, tal cosa, hagámosle listo de una, o se cuadran las cosas de tal manera. Un jefe, usted lo tiene que hacer, pero no importa, lo tiene que hacer ya, llórela. Entonces ahí hay dificultades. El caso simple, los que no tienen hijos, tienen mascota. Juliana tiene mascota. ¿Qué tiene de mascota? Tengo un perrito, un schnauzer. O sea, tienes un hijo y un schnauzer. Muy bien. Sí. O sea, dos hijos. Y Andrés Felipe, ¿qué tiene mascota? Los hombres generalmente no tienen. No, Eso. Andrés, ¿vos tenés hijos? Tengo una hija ¿De cuánto? de 7 años y medio Maravilloso. ¿Y tenés mascotas también? también. ¿Qué tenés de mascota? Tengo 2 gatas, Ujú. tengo un perro. Vaya. Y Mejor dicho. aquí donde yo vivo, pues que es como la finca, pues donde están, aquí en Río Negro, que Sí. están mis cuñados, hay 10 perros más. Santo Dios. Mejor En dicho. una casa hay 7. Ay, Dios. Marisabel, ¿vos tenés mascotas? Sí, de hecho es una parte muy cruel yo estar acá alejada de mis mascotas, pero mis mascotas están en Guarne, Ujú. en una finca. Allá aproximadamente tenemos como 180 perros. Sí, Se tenés convirtió como en un un albergue. refugio. Ah, eso, correcto. Ojo. Eh, Ah, véala, ahí está una gata. Un gato. ¿Qué es eso? Una gata, sí. Una gata. Ojo. Ustedes van a la empresa. Se les muere la mascota. Dios no lo quiera, ¿sí o no? Uno no se puede concentrar, uno no puede trabajar. Jefe, jefe, es que, vea, se murió mi mascota. Y, jefe, es que, ¿será que le puedo entregar ese informe mañana? Es que hoy no soy capaz de concentrarme, estoy muy triste. Lo siento, el informe es para hoy.
¿sí? Porque el jefe solo ve los números, ¿cierto? Y una mascota en un ser humano, bueno, si es el hijo, de pronto se conmueven, ay, bueno, vaya, es que sí, pero es que no me gusta contratar mujeres, porque esas frases se escuchan en las empresas, ¿sí o no? Ahora, si es un líder, el líder no es que deje y haga, ay, no, bueno, hagan lo que les dé la gana, no, 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 no. Hombre, jefe, es que estoy muy triste, ¿qué te pasó? No, tal cosa y tal otra. Ah, primero, un líder seguramente si pasó por tu puesto se dio cuenta antes que estabas triste, ¿sí? Eso tiene que ser un líder. Si no, pues no pasó por ahí, no se dio cuenta y fuiste y hablaste con él, te tiene que haber escuchado primero desde tu necesidad profunda. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste? Ay, hombre, lo siento mucho, qué pena. ¿Cómo podemos colaborarte? Hoy tenemos la entrega de ese informe. ¿Puedes delegarlo en alguien? No. Ah, bueno, listo. Entonces, déjame ver si yo puedo cambiar, sí, porque yo veo que no estás como en capacidad de en este momento. Sí, sí. Incluso a veces dicen, no, andate para la casa, organiza las cosas. Yo sé que eso es duro y mañana nos vemos. Cosas así. Son actitudes muy diferentes porque yo en el otro veo un par igual a mí, ¿sí? No veo en el otro una persona que pone excusas a diestra y siniestra. Espérame un segundito. En 5 minutos. Hágale. Eh, que pone excusas a diestra y siniestra, sino que se interesa por el otro, sabe que el otro es genuino, claro, de parte del otro, él tiene que recibir lo mismo, porque si no, la cosa no funciona, ¿ok? Ahí es cuando un líder a veces se transforma en un jefe simplemente porque con los que están no son capaces de entender o él no es capaz de transmitir eso mismo, puede darse sin la comunicación y tal. Entonces, la urgencia de liderar va en el sentido que decían todos ustedes, porque todos lo mencionaban de alguna forma. Hay que rescatar al hombre en las empresas, ¿sí? La mayoría de nuestras organizaciones, pues supongo que con Antioquia no es el caso, ya vi el edificio que tienes y los arbolitos y todo, el hombre debe estar presente ahí como quien interviene y quien cuida además, pero en muchas empresas el hombre no existe, el ser humano no existe. Existen unos indicadores, existe un carnet que se pasa por una máquina para la entrada o la salida y se cumplen unos horarios. Pero el ser humano como tal no existe. La urgencia de liderar va mezclada con la necesidad profunda de rescatar al hombre, ¿sí? Y de saber que en las organizaciones los que trabajan son hombres. El presidente Virgin, ¿sí? Tienen por ahí una frase, un meme que ha rotado mucho por Facebook, donde habla de que la gente dice que hay que cuidar a los clientes. Yo digo que hay que cuidar a los empleados. Un empleado bien cuidado te va a traer más clientes y se va a encargar de cuidar a los clientes, ¿sí? Esa frase aplica bastante bien desde este punto de vista que estamos hablando, ¿no? La urgencia de liderar implica identificar un liderazgo diferente, un liderazgo que sea ético, que sea comprometido, que sea transformación de los demás. Ojo, cuando uno trabaja con un verdadero líder, uno sabe que es un líder porque sale diferente a como entró, ¿sí? Yo entro de una forma y salgo de otra. ¿Por qué? Porque me transforma la relación con ese líder. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hablar de esos buenos jefes que hemos tenido en algún momento. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos transmitieron, cómo fuimos diferentes cuando empezamos a trabajar con él a cuando salimos, eso es un líder, porque el liderazgo ahora está llamado a transformar la realidad de las personas. ¿Correcto? Aportes de esta parte, de la urgencia de liderar. Estamos. Bueno, vámonos a lo otro. Y es, espérenme para no mentirles con el nombre, que es básicamente la responsabilidad con el otro y va unida a la ética, ¿sí? Que es compromiso con el otro, sí. ¿Por qué es importante el compromiso con el otro? Pues yo creo que se deduce de todo esto que hemos hablado, ¿no? Ojo, pero cuando hablamos de otro, estamos hablando el otro, o sea, yo, cuando me miro al espejo hay un otro allá con el que me debo comprometer, ¿sí? Ustedes cuando se miran al espejo, ¿qué ven?
Eso no es fácil. Yo descubrí eso una vez cuando era adolescente, estaba en la bueno, no ni tan adolescente, estaba en la universidad y por andar detrás de una niña que me gustaba, me dio es que por meterme de voluntario en una agencia de voluntarios de Medellín, Adebol, y resulta que yo no sabía en qué me estaba metiendo. Pero el amor, pues, para ver si la conquistaba, terminé trabajando con personas indigentes con problemas de drogadicción en un refugio, en un centro día se llamaba en ese momento, donde se recibían en el día, se estaban ahí, se les hacía terapia, acompañamiento, dinámicas y se iban y después regresaban y cuando llegaban un tiempo pasaban a un internado. Eh, Al final la niña que me gustaba, pues para no dejarle la historia ahí, no la aceptaron por ser mujer y por la edad que tenía. En cambio a mí sí me aceptaron. Y claro, ¿cómo le iba a decir que no? Pues si ya estaba en proceso de conquista. Resulta que en una de las dinámicas estábamos ahí con personas indigentes, con problemas de drogadicción y tal, y nos dijeron, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces el ejercicio es, trajeron un espejo de cuerpo entero, donde a cierta distancia te veías entero. Y entonces la idea es que ustedes se van a parar al frente de ese espejo y van a decir en voz alta lo que ven, ¿sí? Y como ejemplo lo va a hacer el voluntario. Traducción, el que está sano, el que no tiene problemas, el que es fácil, ¿sí o no? Y voy yo y me paro frente a ese espejo. Ríanse pues todo lo que me pasó por la cabeza. Primero descubrí que yo en el espejo a duras penas me miro el pelo si estaba despeinado o si los dientes estaban sucios y paré de contar, yo no me fijaba en nada más, ¿sí? Segunda cosa, me empecé a dar cuenta que en esa época no me gustaba lo que estaba viendo en ese espejo. O sea, tenía una dificultad de autoestima ahí. Y así sucesivamente. Ahora, tenía que decir las cosas en voz alta, frente a otras personas, ¿sí? Ríanse la situación. Yo identifiqué que cuando vemos a ese otro en el espejo, muchas veces no lo vemos. Muchas veces no lo vemos. Las niñas, en eso a los niños nos llevan ventaja porque las niñas sí, algunas están pendientes del espejo todo el tiempo y donde hay un espejo se están mirando y cosas por el para ver si están bonitas, están agradables. No generalicé, por eso Marisabel. Pero nos tenemos que mirar y tenemos que ser responsables con ese otro que está ahí. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos, ¿sí? Hoy salí, por ejemplo, de cita con la nutricionista porque como se pudieron dar cuenta, el niño está un poco pasado de peso, ¿sí o no? Pues muy bien, ríanse que yo me iba enojando con la nutricionista. Después me di cuenta que el enojo no era con la nutricionista, sino con que lo que ella me estaba diciendo, se lo estaba diciendo al otro, a mí, y no me gustaba. No me gustaba que me dijeran que me estaba alimentando mal. No me gustaba que me dijeran que mi calidad de vida se estaba deteriorando porque no le estaba sacando tiempo a hacer ejercicio. No me gustó y me enojé con la nutricionista. Pues no así tratándola feo, no, yo con ella fui muy cortés, sino después vean a esta, yo solito hablando, no, ¿qué le pasa? ¿A quién se cree? Después entendí, cuando me miré en el espejo retrovisor del carro, que se estaba refiriendo al otro. Tengo que ser responsable con eso, de muchas maneras, de muchas maneras. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Cómo lo hago? Con mi profundidad, cómo la cultivo, qué series veo, qué series no veo. No es prohibir unas cosas u otras, sino cuando estoy viendo algo, cuando estoy leyendo algo, cuando estoy asistiendo a algo o participando de algo, ser muy consciente de qué está pasando ahí, para mí. Ojo, es eso. No es hacer, pues vamos a hacer un índice de libros prohibidos o vamos a quemar todos, ¿cierto? No es eso. Es tener conciencia. Eso es uno. Dos, con los otros. Con los otros son los que me rodean. Primero la familia, como empezamos hablando ahora, y segundo con todos los demás que me cruzo en el camino, ¿sí? El señor del metro, el del bus, el del otro carro, el de la otra finca, el que tiene problemas con la parcela, el que le pusieron una demanda por yo no sé qué y tengo que atenderla, en fin. Ese otro que debe ser tratado igual que yo tengo responsabilidad frente al otro. No de caerle bien al otro, ojo, que no es eso. Es simplemente responsabilidad de dignificar al otro. De que cuando el otro deje de hablar conmigo pueda decir, yo estaba muy bravo, sigo bravo, pero no estoy bravo con la persona que me atendió porque lo hizo bien. Porque me resolvió el problema o no me lo resolvió, pero me dio las razones, en fin. Que cuando el otro se nos acerque,
o tengamos relación con el otro, salga dignificado como un verdadero ser humano. Esa es la relación con el otro. Ahora, la relación con lo otro, que en eso pues Marisabel sí debe ser mucho más experta que nosotros. Y Andrés, ¿en qué es que trabajas, Andrés Vázquez? Yo trabajo para una compañía que hace materiales de osteosíntesis implantables para los humanos, Ah, madre. prótesis, placas, tornillos, todo eso. Hablando de relación con el otro. Ok. Como hablaste de finca, pensé que te relacionabas con la naturaleza. Ojo. Eh, ¿Cómo me relaciono con lo otro, con la naturaleza? Debo ser consciente de contamino, si no contamino, si no una llave abierta, si no la dejo abierta, qué productos consumo, qué productos no consumo. Ojo, no estoy diciendo que nos volvamos todos veganos o vegetarianos, no, 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 sino que tengamos conciencia. Si a mí me gusta la carne, como carne, no pasa nada. Si yo quiero ser vegano, pues soy vegano. Marisabel, dale. Profe, me gustaría hacerle un aporte ahí. Hágale. Es entender que la comunicación también, o sea, la comunicación está en toda parte, en todas partes y en la naturaleza más aún. Es comprender que todo comunica, tanto desde, por ejemplo, cuando sale el sol, ya eso implica una comunicación, pero nosotros nunca tenemos en cuenta que ese sol nos está indicando y nos está comunicando que ya comenzó un día, ¿cierto? No lo leemos desde ese sentido, que si hay una luna, esa luna nos está indicando que ya está llegando la noche y que finalmente nos comunica otro tipo de cosas que están pasando en el universo. Me gustaría leerles este pedacito, de hecho lo puse en el trabajo y va muy acorde con lo que usted nos está explicando. Y es que la sociedad actual ha ido echando al olvido esa conexión con el yo, con el otro y con el universo, convirtiéndose en seres que solo buscan encontrar confort, un estado al que se ha llegado gracias a la modernidad, un individualismo feroz al que se enfrenta la humanidad cada día y en donde no tiene cabida la naturaleza, ya que para el sostenimiento de la misma solo es vista como un método simple de economía y no como la principal aliada de la humanidad para la conservación de la vida misma. En ese mismo sentido, pues, bueno, en ese sentido, la comunicación auténtica es una nueva estrategia aliada principal de la humanidad actual y del futuro. Pues tiene algo, No, lo relaciona bastante. con todo lo que nos dices. Bastante. Es más, me hiciste caer en cuenta de una cosa. En los corre-corres que tenemos en la vida, se acaban de dar cuenta que yo soy una persona muy observadora. Eh, Se nos olvida mirar. Sí, vio el árbol. Por ejemplo, se nos olvida observar, ¿sí? Y cuando no observamos lo que nos rodea, se nos olvida el entorno, se nos olvida lo otro, ¿sí? Por ejemplo, Andrés Felipe que va en moto, eso debe ser una experiencia genial, el viento o el poder sentir las temperaturas, cómo se vive esa experiencia de la relación con el entorno en una moto, Andrés Felipe. No, la relación con el entorno, pues para mí es mágica y satisfactoria. Por ejemplo, poder viajar en moto de pueblo A a pueblo B me alivia todo. Para eso, si no estoy enfermo, no me duele nada, puedo tener el cólico más horrible, me monto en la moto, se me quita la fiebre, la peor fiebre, que ya lo he hecho. Me monto en una moto y la sudo toda y se quita todo. Todos los males se quitan y empiezo a compartir con eso otro, como tú lo llamas, con el entorno, con la naturaleza. Entonces uno va por un camino y comienza a observar todo, cómo es la constitución pues lo que observo yo, la constitución de las montañas, cómo está conformada, cómo está saliendo el sol, cómo el pájaro que vi caminando desde lo lejos, desde la otra esquina de la montaña por la carretera, cómo cuando llego a ese punto todavía está rodeando ese mismo lugar. Y como tú mismo lo expresabas, sentir el calor, el frío, que por ejemplo, si yo me detengo, siento mucho calor, comienzo a circular, empiezo a sentir la frescura, el aire que entra por la chaqueta, por el casco, que incluso tú me preguntaste en el outdoor que
que no había subido en una Iwis, para estar así como estaba Pues, equipado, no iba en una Iwis. Y entonces es sentir todo eso, cómo nos rodeamos y cómo compartimos incluso con otros motociclistas que estamos viajando al mismo tiempo, cómo tenemos un líder o en ese momento la persona que conoce el camino o incluso uno mismo es quien le toca liderar en ese momento o en ese tramo de la vía, porque es quien la conoce o sabe cómo se comporta mejor en ese trayecto. correcto, tal cual. Y es una conciencia que tenemos que tener. Llegar a la casa, mirar las estrellas o el atardecer o el amanecer, lo que nos está compartiendo Marisabel. A veces se nos olvida mirar. Y ese entorno nos hace primero identificar que no estamos solos en este mundo, que hay animales, que está la naturaleza, que está de todo. Dos, que somos una pequeñita parte del mundo como para querer acabarlo. Entonces, desde ahí nos cambia la forma de relacionarnos, ¿sí? Y el otro es la trascendencia, ¿listo? Entonces, el otro yo, los otros, lo otro y el otro con mayúscula, esa O, llámenlo como quieran, ¿sí? Llámenlo Alá, Yahvé, Dios, Jehová, como quieran, o energía, o no crean en nada, ¿sí? Pero el solo hecho de ser consciente de que no creo en esa trascendencia me hace relacionarme de una forma con esa trascendencia mía, ¿sí? Entonces, no es que todos tengamos que ser creyentes de una religión específica, sino que tenemos que ser conscientes de cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Con lo que está más allá de mí. Los seres humanos, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuál es nuestra trascendencia? ¿Llegamos hasta donde llegue el dedo más largo o hasta el que tenga el mano más grande? Por ejemplo, Andrés, que es bien grande, Andrés Vázquez, que es gigantesco, él es más trascendente que nosotros porque llega hasta más lejos. Entonces, ¿cómo logramos que el ser humano trascienda? A través de la relación con los demás, con lo otro y con el otro. Es ahí donde el ser humano trasciende, ¿sí? Por ejemplo, la próxima semana, en estos días vamos a celebrar Mayo del 68, ¿sí? Que transformó el mundo en unas revueltas estudiantiles y tal. Hoy ya empecé a ver fotos de esa situación. Ahí hubo algunos estudiantes que lideraron. ¿Por qué todavía se recuerdan esos estudiantes? Porque trascendieron. ¿A partir de qué? De sus actos, ¿sí? No quiere decir que lo que hayan hecho sea bueno o malo, no, no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso. Estoy diciendo que lo que ellos hicieron lograron una trascendencia, ¿sí? ¿Quién de ustedes conoció a Simón Bolívar? Ninguno, vivo, ninguno, pero todos conocemos su vida, su obra, lo que él hizo, lo conocemos. ¿Por qué? Porque trascendió. La llamada es a trascender. Esa responsabilidad es lograr una trascendencia desde la relación con todas esas partes que acabamos de mencionar. Aportes, preguntas, inquietudes. Bueno, pues un aporte es sobre el liderazgo, que esto, pues que ahora que volvimos a retomar el tema, me recordó cuando estaba en el colegio que vimos también el tema del liderazgo, Ujú. donde se empieza a clasificar líder bueno y líder malo, donde nos definieron que el líder malo no existe, todos son líderes buenos, positivos o negativos. Correcto. Entonces esa fue como algo que dentro de las lecturas que realicé no, o sea, no se enmarcó, sino que fue algo que recuperé de años atrás. Tal cual. Y es así, o sea, eso de decir que no hay líder malo o líder, que no hay líderes malos hace referencia a que ningún ser humano es malo por definición, ¿sí? Las acciones son las que pueden afectar negativamente a las personas. Entonces la invitación es a transformar el universo que nos rodea a partir de la relación con él, siendo unos líderes auténticos y, y con responsabilidad frente a el otro yo, el otro, los otros, lo otro y todo, todo lo que nos rodea. ¿Listo? Muy atentos pues a la finalización del núcleo, hay unas actividades, recuerden la autoevaluación, muy importante, que ustedes evalúen su desempeño, lo que han aprendido, cómo se han encontrado, cómo creen ustedes que han aportado al desarrollo de ese trabajo y el último trabajo de WOC que hace referencia a estos dos últimos temas que hemos trabajado aquí. ¿De acuerdo?
Profe, quiero confirmar algo. Dime, Entonces, para mañana jueves 19, la urgencia de liderar. la urgencia de liderar. Para el domingo 22 de abril tenemos entonces la evaluación de desempeño, ¿cierto? La autoevaluación de Y- desempeño y toma de conciencia, Ajá. correcto. Sí. Y el caso WOC. Igualmente tenemos el caso WOC El para caso el WOC domingo. y un trabajo de aplicación personal de los contenidos. Ese es personal, ¿sí? O sea, 3 trabajos para el Pero es domingo. que El trabajo es de aplicación. el de autoevaluación de desempeño es simplemente ponerse una nota y explicarla, ¿sí? El Ok. caso WOC es WOC, ¿sí? Y el caso de aplicación personal es ustedes en su empresa, ¿dónde están? ¿Cómo podrían mejorarla a partir de lo que hemos hablado en el curso, en el núcleo? ¿Sí? Eso es Ujú. básico. Profe, yo tengo una duda con respecto al informe de Dime. urgencia de liderar. Dime. ¿Ese es a modo de resumen, de ensayo o Ensayo. contextualiza? La idea es Esa es la ensayo. Profe, porque como es por grupos, Sí. es más fácil poner 30 micos de acuerdo con una foto. Sí, pónganse de acuerdo Sí. en las líneas generales, aporten desde cada idea y construyen un ensayo en el que todos estén más o menos de acuerdo, en consenso. Ok, ¿Listo? Ok. Muy bien. perfecto. Bueno, jóvenes, entonces una Muchas feliz gracias. tarde, que estén muy bien, estén cuídense. bien. Bueno, Bueno, hasta luego. Chao, chao. gracias. Chao, muchas gracias. Suerte con los grados. Gracias. Ajá.